Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro, el misterioso mundo de Phobos. Imagina que levantas la vista hacia un planeta que posee no solo una, sino dos lunas. Pero una de estas lunas es diferente. Alberga enigmas tan profundos como los cráteres de su superficie, y lleva un nombre que nos recuerda nuestros temores más profundos, Phobos, la luna del miedo. Es un cuerpo celeste aparentemente insignificante, pequeño y de forma irregular, casi como un asteroide marcado por el paso del tiempo. Orbita el planeta rojo a una velocidad asombrosa, tan cerca que sale y se pone varias veces al día. Sin embargo, detrás de su humilde apariencia se esconde una historia llena de contradicciones, misiones fallidas y descubrimientos misteriosos que hacen que incluso los científicos más experimentados se maravillen en silencio. Desde su descubrimiento a finales del siglo XIX, Phobos ha fascinado a la humanidad y, al mismo tiempo, nos ha planteado un enigma. ¿Fue alguna vez un viajero solitario del cinturón de asteroides, capturado por la gravedad de Marte hace eones? ¿O se esconde tras su existencia una historia de origen mucho más compleja y sorprendente, arraigada profundamente en el pasado del propio Marte? Su extraña estructura porosa y los misteriosos surcos que recorren su superficie dan lugar a las teorías más audaces. Hagamos juntos un viaje tranquilo que nos acerque al misterioso mundo de Phobos. Exploraremos sus propiedades físicas, profundizaremos en las teorías sobre su existencia y levantaremos las sombras que cubren los intentos fallidos de desentrañar sus secretos de cerca. Relájate, descansa y escucha las historias silenciosas que la luna del miedo tiene que contarnos desde el profundo silencio del espacio. Capítulo 1. El diminuto guardián del planeta rojo. Como el compañero más cercano de Marte, Phobos, la mayor de sus dos lunas, traza su órbita en las inmediaciones del planeta rojo. Este pequeño y silencioso guardián está ligado eternamente a Marte, un objeto fascinante en el cielo que narra historias de miles de millones de años. Phobos es la más grande y la más interna de las dos lunas marcianas, pero su tamaño es una sutil ilusión. Imagina que sostienes una piedra sencilla e irregular en tu mano. Ahora, aumenta el tamaño de esa piedra en tu mente hasta que alcance las dimensiones de una ciudad pequeña. Eso es Phobos. Con un diámetro medio de solo unos 22 kilómetros, es un verdadero diminuto en comparación con nuestra propia Luna, cuya majestuosa circunferencia mide miles de kilómetros. Su forma nos recuerda a la esfera perfecta que esperamos de los cuerpos celestes. Es más bien como una roca alargada y ancestral marcada por el espacio, un fragmento irregular de roca cuyo lado más largo mide unos 27 kilómetros y el más corto apenas 18. No danza con una redondez perfecta, sino que oscila suavemente en su órbita, un carácter único en el ballet del sistema solar. Su superficie cuenta historias de miles de millones de años. Está cubierta de cicatrices de colisiones cósmicas, innumerables cráteres que parecen ligeras depresiones en su piel. Y luego están los surcos, largas grietas paralelas que recorren su superficie como si una mano gigante la hubiera acariciado delicadamente. Los científicos creen que estos surcos son los primeros signos de una destrucción lenta pero inevitable, fracturas por estrés causadas por la inmensa fuerza de atracción de Marte. Phobos orbita su planeta madre en una trayectoria notablemente baja e íntima. Solo unos 6.000 kilómetros separan su superficie de la de Marte. Ninguna otra luna conocida en todo el sistema solar se atreve a acercarse tanto a su planeta. Esta proximidad tiene una consecuencia fascinante, una velocidad asombrosa. Mientras que nuestra luna necesita casi un mes para completar una vuelta a la Tierra, Phobos termina su viaje en un tiempo vertiginosamente corto, solo 7 horas, 39 minutos y 12 segundos. Un parpadeo en escalas cósmicas. Podemos detenernos un momento e imaginar que estamos en la superficie roja y polvorienta de Marte, mirando hacia el cielo delgado y rosado. Veríamos un espectáculo que en la Tierra es inimaginable. Phobos saldría por el oeste, no por el este, y cruzaría el cielo como un guijarro gris y veloz. En poco más de 4 horas ya se pondría por el este, para comenzar de nuevo su danza acelerada poco después.
Varias veces en un solo día marciano podríamos ver a este pequeño guardián salir y ponerse, un compañero constante y fugaz en el cielo. Su superficie está cubierta por una capa de polvo oscura, casi de color antracita, llamada regolito. Phobos es uno de los objetos más oscuros del sistema solar. Su albedo, la medida de su capacidad de reflexión, es de solo 0,071. Esto significa que absorbe casi toda la escasa luz solar que le llega a esa distancia y solo refleja una pequeña fracción. Es una sombra, un fantasma que pasa por delante del disco brillante de Marte. El rasgo más distintivo de este rostro oscuro es un cráter enorme. Lleva el nombre de Stickney y mide casi 9 kilómetros de diámetro. Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la Luna, este impacto debió de ser de una violencia inimaginable. Es un milagro que Phobos no se fragmentara por completo. El cráter Stickney le da un aspecto inconfundible, casi lleno de cicatrices, un mudo recordatorio de un encuentro catastrófico en un pasado lejano. Uno puede imaginar el sol lejano proyectando sus rayos pálidos sobre el borde del cráter, dibujando sombras nítidas de kilómetros de largo que se arrastran lentamente sobre la llanura gris y polvorienta. En este mundo silencioso y sin aire no hay viento que borre las huellas, ni agua que suavice los bordes. Todo permanece tal como fue creado hace eones. Y así, este diminuto guardián recorre sus órbitas solitarias y rápidas, un fragmento oscuro y castigado de roca y polvo. Es un prisionero de la gravedad marciana que se acerca imparablemente a su planeta, milímetro a milímetro, año tras año. Alberga los secretos de los primeros días de nuestro sistema solar en sus cráteres y surcos, y nos susurra historias de tiempo cósmico, de fuerzas inmensas y de la belleza silenciosa e infinita del espacio, mientras espera pacientemente su destino lejano e inevitable. Capítulo 2. La extraña ligereza de la Luna. Uno de los mayores enigmas que Phobos nos plantea es su densidad extraordinariamente baja. Mientras que los cuerpos sólidos y rocosos como nuestra propia Luna presentan una densidad de unos 3,3 gramos por centímetro cúbico, Phobos se sale totalmente de la norma. Las mediciones de las sondas espaciales revelaron un valor de solo unos 1,9 gramos por centímetro cúbico. Este valor es asombrosamente bajo. Es demasiado bajo para un cuerpo compacto de roca maciza. Si Phobos fuera un fragmento de roca simple y sólido, tendría que estar compuesto de un material que difícilmente esperaríamos encontrar en el sistema solar interior. Esta sencilla cifra, 1,9, abre la puerta a un mundo lleno de especulaciones y teorías fascinantes. Nos obliga a cuestionar nuestra idea de lo que puede ser una luna. ¿Qué podría significar entonces esta baja densidad? ¿Cómo puede una luna entera ser tan ligera? La explicación científica más probable lleva el nombre sobrio de hipótesis de la pila de escombros. Lo que desde fuera parece un cuerpo rocoso compacto podría ofrecer una imagen completamente distinta en su interior. Los científicos sospechan que el interior de Phobos está recorrido por innumerables cavidades, huecos invisibles entre fragmentos de roca amontonados de forma laxa, lo que reduce drásticamente su peso total. Se estima que esta proporción de vacío podría representar entre el 25 y el 45% de su volumen total. La cubierta lisa y marcada por cráteres que vemos no revela nada de esto. Sin embargo, en los anales de la astronomía existe otra idea, mucho más audaz. En la década de 1960, una época de comienzos en el espacio y de visiones atrevidas, el astrofísico soviético Yosif Shklovsky analizó los datos, entonces todavía escasos, sobre Phobos. La baja densidad y la órbita curiosamente estable de la Luna, que la acerca lentamente a Marte, le llevaron a formular una hipótesis que rompía los límites de la imaginación científica. Shklovsky sugirió que Phobos podría estar hueco. Y fue un paso más allá. Especuló que un cuerpo celeste formado de manera natural difícilmente presentaría una estructura así. Su conclusión fue tan simple como radical: Phobos podría ser un satélite artificial. Una nave espacial gigante, quizás de miles de años de antigüedad y abandonada, construida por una civilización ya desaparecida. Esta teoría de la luna hueca fue una sensación.
Estimuló la imaginación de los autores de ciencia ficción y del público por igual. La idea de una luna artificial, un testigo mudo de una historia desconocida que vigila silenciosamente el planeta rojo, posee un atractivo profundo, casi mítico. Se imaginaba el interior, salas inmensas y vacías, pasillos que conducen a través de la oscuridad, una cubierta de metal y roca que oculta una tecnología desconocida. Hoy en día, con nuestro conocimiento del sistema solar significativamente mayor, la teoría de Shklovsky ya no es la favorita de la mayoría de los científicos. Datos más recientes de sondas como la Mars Express apuntan a una estructura natural y porosa. Sin embargo, en última instancia no hay nada probado, y la idea de una luna artificial sigue siendo un juego mental fascinante. Es un testimonio de lo profundos que son los secretos que alberga Phobos y de lo dispuesto que está el espíritu humano a buscar explicaciones extraordinarias para fenómenos extraordinarios. La extraña ligereza de la Luna quizás no sea el resultado de una tecnología desconocida, pero nos recuerda que el universo es a menudo más extraño y maravilloso de lo que podemos imaginar en nuestros sueños más audaces. Sea lo que duerma en su interior, Phobos sigue dando vueltas pacientemente, esperando a que la humanidad se acerque por fin lo suficiente para descubrirlo. Capítulo 3. Una tumba de ambiciones, las misiones a Phobos. La historia de la exploración de la luna marciana Phobos está marcada por una melancólica serie de fracasos que otorgan a su nombre un significado inquietante. Su superficie está cubierta de cráteres, marcada por eones de colisiones. Pero las cicatrices más profundas de su historia son invisibles, son las historias de los sueños ambiciosos que se rompieron ante su fuerza de atracción. Nuestro relato comienza a finales de la década de 1980, una época de la Guerra Fría en la que la carrera espacial todavía estimulaba los ánimos y las ambiciones de las superpotencias. La Unión Soviética, con su larga y orgullosa historia en la astronáutica, puso su mirada en Phobos. Dos sondas idénticas, Phobos 1 y Phobos 2, fueron enviadas en 1988 en el largo viaje. Su objetivo era audaz, no solo debían alcanzar Marte, sino entrar en órbita alrededor de su pequeña luna, cartografiarla de cerca e incluso depositar pequeños dispositivos de aterrizaje que debían saltar sobre su superficie polvorienta. Piensa en la tensión en los centros de control, en los rostros concentrados que miraban los flujos de datos. Phobos 1 comenzó su viaje sin problemas, un viajero silencioso en camino a través del vacío. Pero el silencio se volvió definitivo. De camino a Marte, todavía a millones de kilómetros del objetivo, la sonda se perdió. Un comando erróneo, un minúsculo error humano en una larga cadena de código, había girado la sonda de tal manera que sus paneles solares ya no estaban orientados hacia el Sol. Sus baterías se agotaron y Phobos 1 enmudeció para siempre, un monumento silencioso de la ambición que ahora vaga sin rumbo por el sistema solar. Las esperanzas descansaban ahora en Phobos 2. Y parecía que iba a cumplir esas esperanzas. La sonda alcanzó Marte, entró en órbita y comenzó a enviar imágenes impresionantes y datos valiosos a la Tierra. Los científicos celebraron. La sonda funcionaba perfectamente y se acercaba lentamente, en espiral, a su objetivo real, Phobos. La fase crucial de la misión era inminente. Casi se podía sentir la presencia de la pequeña luna. Pero entonces, solo unos días antes de que debiera alcanzar Phobos y comenzar su tarea principal, ocurrió lo inexplicable. El contacto se interrumpió. De repente y sin previo aviso. Una última y enigmática imagen que mostraba una extraña forma elíptica cerca de la Luna llegó a la Tierra antes de que Phobos 2 enmudeciera para siempre. ¿Fue un error informático? ¿Un fallo de los sistemas de propulsión? La causa exacta sigue siendo un misterio hasta hoy, un susurro en el espacio que alimenta las especulaciones sobre la naturaleza del propio Phobos. Pasaron las décadas. La Unión Soviética se disolvió, pero el sueño de Phobos siguió vivo en Rusia. En el año 2011 se lanzó una nueva misión, aún más ambiciosa, Phobos Grunt. Grunt significa suelo en ruso, y ese era exactamente el objetivo. La sonda debía aterrizar en Phobos, tomar una muestra del suelo y enviarla de vuelta a la Tierra en una pequeña cápsula.
Habría sido un triunfo sin precedentes, el primer fragmento de una luna de Marte en manos de los científicos. El mundo observaba mientras el cohete subía al cielo nocturno de Baikonur. Pero la tragedia no tardó en aparecer. La sonda alcanzó la órbita terrestre, pero el encendido crucial de los motores que debía ponerla en rumbo hacia Marte nunca ocurrió. Durante semanas, la sonda de varias toneladas orbitó nuestro propio planeta como un pájaro enjaulado. Ingenieros de todo el mundo intentaron desesperadamente establecer contacto, enviarle una orden, liberarla de su prisión terrenal. Por un breve momento de esperanza, una estación en Australia logró recibir una señal, pero era demasiado tarde. Phobos Grunt ya no tenía salvación. De forma incontrolada e imparable, fue bajando más y más, hasta que finalmente se desintegró en la atmósfera terrestre, un trazo ardiente en el cielo, un símbolo de un sueño roto. Así, Phobos, la luna del miedo, ha hecho honor a su nombre de una manera inquietante. 3 grandes misiones, 3 fracasos de una magnitud casi shakespeariana. Los técnicos hablan de los enormes desafíos, la difícil navegación hacia un cuerpo tan pequeño con apenas gravedad propia. Pero la acumulación de estos fracasos, las extrañas circunstancias del silencio de Phobos 2, el fallo de Phobos Grunt ante un obstáculo aparentemente sencillo, todo ello otorga a la pequeña luna un aura casi mítica. Sigue siendo un objetivo virgen, una tumba de ambiciones que espera silenciosa y pacientemente a la sombra de Marte a los próximos viajeros valientes que se atrevan a desentrañar sus secretos. Sigue siendo un objetivo virgen, una tumba de ambiciones y un monumento silencioso de que el universo no entrega sus secretos fácilmente. Capítulo 4. El enigma del monolito. Phobos no solo alberga las cicatrices de misiones fallidas e impactos cósmicos. En su superficie aguarda otro descubrimiento, uno que ha dejado atónitos incluso a los científicos más realistas. Cerca del enorme cráter Stickney, una estructura llamativa y casi rectangular se eleva sobre el polvo rojizo. Los observadores se refieren a ella con reverencia como el monolito, no es una colina rocosa ni la pared de un cráter, sino un bloque único que se mantiene en pie. Y ni siquiera sabemos cuánto de este bloque es realmente visible. Una gran parte podría estar enterrada profundamente en el regolito, de modo que solo vemos la parte superior de un cuerpo mucho mayor. Cuando el Sol está bajo en el horizonte de Marte, este bloque proyecta una sombra larga y estrecha sobre el árido paisaje lunar. Precisamente a partir de la longitud de esta sombra y del ángulo del Sol, los científicos han calculado su altura, aproximadamente 90 metros. Un método elegante que ya utilizaban los antiguos egipcios para medir la altura de las pirámides. Sin embargo, el método de la sombra solo revela la altura, no la forma. Imágenes estéreo de alta resolución de sondas posteriores revelaron además una anchura de unos 85 metros en ambas direcciones. Casi en forma de cubo, por tanto. Pero bajo un sol bajo, también un paralelepípedo ancho proyecta una sombra que parece la de una columna delgada, larga, estrecha, como un obelisco en el suelo. La sombra por sí sola no nos dice si el objeto es ancho o estrecho. Lo que los primeros observadores interpretaron como una columna podría ser simplemente un bloque ancho y macizo cuya sombra creó la imagen de una columna. Es la regularidad casi geométrica del bloque lo que lo hace tan enigmático. La naturaleza rara vez crea líneas rectas. La historia de su descubrimiento comienza en 1998, con las imágenes de la sonda Mars Global Surveyor. No fue un científico de la NASA el primero en notarlo, sino Efraín Palermo, un analista de imágenes independiente que examinaba sistemáticamente los datos de la sonda. Cuando se confirmó su descubrimiento, las imágenes causaron sensación de inmediato. El nombre monolito fue elegido conscientemente, en alusión al misterioso monolito negro de la película de Stanley Kubrick 2001, Una odisea del espacio, aquel artefacto mudo de una inteligencia desconocida. ¿Es una formación rocosa natural? ¿O podría tratarse de algo artificial, un vestigio de una civilización pasada cuya intención nos resultará oculta para siempre? La explicación científica más probable es sobria. Un fragmento de roca desprendido hace eones por el impacto de Stickney y que quedó apoyado en uno de sus lados. Para un bloque en forma de cubo,
esto no es muy sorprendente, 6 lados, cada uno igual de probable. Las superficies de fractura naturales en la roca pueden perfectamente crear formas geométricas. Pero esto está tan poco probado como lo contrario. El monolito se encuentra en Phobos, sobresaliendo 90 metros del polvo, y nadie sabe qué hay debajo. Capítulo 5. Las especulaciones de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin es uno de los astronautas más conocidos de la historia. Como piloto del módulo lunar Eagle, pisó la Luna el 20 de julio de 1969 como la segunda persona en hacerlo, pocos instantes después de Neil Armstrong. Desde entonces, nunca se ha conformado con ser simplemente un testigo de la historia espacial. Siguió siendo un visionario. En el año 2009 habló en una entrevista sobre el futuro de la exploración de Marte. Y dijo algo que dio la vuelta al mundo de inmediato: deberíamos visitar las lunas de Marte. Hay un monolito en Phobos. Un monolito muy, muy grande. Sin largas explicaciones, sin especulaciones sobre extraterrestres. Solo una referencia breve y sobria. Pero venía de un hombre que ha estado en otro cuerpo celeste, que sabe cómo son los horizontes que ningún ser humano había visto antes que él. Eso otorga a estas palabras un peso diferente al de la afirmación de un entusiasta. La postura oficial de la NASA y la ESA es clara: el monolito es una formación rocosa natural, un fragmento de roca desprendido por el impacto de Stickney. Aldrin no contradijo esto. No dijo que la estructura fuera artificial. Solo la señaló, con la calma insistente de alguien que ha aprendido que vale la pena mirar con atención. Incluso cuando la respuesta todavía está pendiente. Capítulo 6. El futuro de la Luna del Miedo. El origen de Phobos sigue sin aclararse hasta hoy. Dos teorías se enfrentan y ambas son plausibles. La primera afirma que Phobos es un asteroide capturado. Su superficie oscura y su baja densidad se asemejan mucho a los llamados asteroides de tipo C, cuerpos carbonáceos procedentes del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. Según esto, Phobos podría haber vagado alguna vez por el vacío del sistema solar hasta que se acercó demasiado a Marte y su gravedad lo obligó a seguir una órbita de la que nunca más escaparía. La segunda teoría, respaldada por modelos informáticos recientes, dibuja una imagen más dramática: Phobos y su hermano pequeño Deimos podrían ser los restos de una luna que alguna vez fue mucho más grande y que se fragmentó debido a una colisión inmensa. Los escombros se volvieron a agrupar a lo largo de millones de años bajo la influencia de la gravedad y formaron las dos lunas irregulares que conocemos hoy. Algunos modelos sugieren incluso que parte del material procede originalmente del propio Marte, expulsado durante un impacto gigantesco temprano. Mientras que su origen permanece incierto, el final de Phobos está predeterminado. Su órbita extremadamente baja, rodea Marte 3 veces al día, lo convierte en el blanco constante de las fuerzas de marea de su planeta. Las mismas fuerzas que en la Tierra generan la pleamar y la bajamar atraen a Phobos incesantemente hacia abajo, unos pocos centímetros por año, a lo largo de millones de años. En unos 30 a 50 millones de años alcanzará el límite de Roche, aquella distancia crítica a partir de la cual las fuerzas de marea de Marte son más fuertes que la propia gravedad de la Luna. Phobos se desintegrará. Primero grietas, luego fragmentos y finalmente polvo. Pero su final también creará algo nuevo: a partir de los escombros podría formarse un anillo plano alrededor del ecuador de Marte, más modesto que los anillos de Saturno, pero real. Durante una época cósmica, el planeta rojo estaría rodeado por una banda brillante de partículas. Luego, a lo largo de otros millones de años, también este anillo se desvanecería, con las partículas descendiendo en espiral y terminando como una lluvia de meteoros o un polvo fino en la superficie de Marte. Un último saludo de una luna que ha dado vueltas durante 4.000 millones de años. Outro, despedida. Phobos es una luna pequeña, pero tiene mucho que contar. Un fragmento oscuro e irregular que orbita su planeta 3 veces al día. Una densidad que plantea interrogantes. Surcos que atestiguan una destrucción lenta. Un monolito de 90 metros de altura cuya sombra nadie ha medido todavía de cerca.
3 misiones fallidas que nunca lo alcanzaron. Y al final, el límite de Roche, el final inevitable. Phobos no es un lugar que nos dé respuestas. Es un lugar que nos plantea preguntas, con calma, con paciencia, desde 6.000 kilómetros de altura sobre el planeta rojo. Deja que estas preguntas te acompañen esta noche. No como una inquietud, sino como lo que son, una señal de todo lo que el universo todavía tiene reservado. Phobos sigue dando vueltas. Marte duerme debajo de él. Y tú también puedes dormir ahora. Buenas noches. Esa fue la lección nocturna de hoy. Muchas gracias por escuchar. Si quieres ver más videos como este, deja un me gusta y suscríbete al canal. Buenas noches y duerme bien.